Bien, hablemos entonces de la cinética química. Pues ya una parte de la química, ¿verdad? Donde vamos a hablar un poquitito, o sea, vamos a mezclar un poquitito lo que es la física con la química, ¿no? Sabemos nosotros de que una reacción cualquiera, o sea, la unión de elementos de forma compuestos, ¿verdad? Eso ya lo habíamos estudiado hace mucho. Esa unión de esos compuestos se puede hacer en forma ya sea inorgánica o en forma orgánica, ¿verdad? También habíamos analizado desde todos los puntos de vista, ya viendo desde los enlaces, viendo desde, vamos a decirlo, desde la forma combinatoria y demás, ¿verdad? Así es que hoy vamos a hablar justamente de cómo ese proceso, o en realidad, de cuán rápido ocurre ese proceso. O sea, la rapidez que ocurre en una reacción química. Y eso es lo que estudia la cinética química. Dice, la cinética química es el área de la química que se estudia, que se ocupa del estudio de la velocidad o de la rapidez con que ocurre una reacción química. La palabra cinética justamente que sugiere movimiento, eso nosotros habíamos hablado ya en física, ¿verdad? Sabemos que nosotros la cinética o cinemática, ¿verdad?, es la parte de la física que estudia el movimiento, ¿verdad?, de los cuerpos, ¿sí?, sin necesidad de saber el porqué. Y cuando nosotros hablábamos de movimiento hacíamos referencia a velocidad, ¿sí? Movimiento era velocidad, ¿verdad? ¿Y qué era la velocidad? Bueno, es un cambio de la posición, ¿verdad?, con respecto al tiempo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer, o lo que vamos a estar analizando justamente es el cambio que va a haber en la composición o en la cantidad de moles, en la molaridad que va a tener un compuesto al unirse con otro, o sea, esa variación que va a haber, ¿verdad?, con respecto al tiempo. Por eso es que se define eso y vamos a definirlo después, ¿verdad? Entonces, cinética se refiere a la rapidez de reacción, que se refiere al cambio en la concentración de un reactivo, de un producto con respecto al tiempo. Por eso es que la unidad de medida de la rapidez o la cinética química, ¿verdad?, la rapidez de la reacción se mide en moles sobre segundo, ¿verdad?, o molar sobre segundo, ¿verdad? Esa es la unidad de medida en el sistema internacional, ¿verdad? Hay muchas razones para estudiar la rapidez de una reacción. Para empezar, existe curiosidad intrínseca respecto de la razón por la que las reacciones ocurren a diferentes rapideces. Algunos procesos, como la etapa iniciales de la visión, la fotosíntesis y las reacciones nucleares en cadena, ocurren a una rapidez muy corta del orden por 10 a la menos 12 segundos o por 10 a la menos 6 segundos. Imagínense, es cortito, a pesar, ¿verdad?, de que vemos que a la menos 12, ¿verdad?, en realidad sabemos que esto es 0,0000. Es una fracción muy pequeña de segundo que ocurre esta reacción. O sea, una reacción casi inmediata, ¿no?, para no decirlo inmediato. Otros, dice, como la polimerización del cemento y la conversión del grafito en diamante, necesitan millones de años para completarse. En un nivel práctico, el conocimiento de la rapidez de las reacciones es de gran utilidad. ¿Para qué? Para el diseño de fármacos, el control de la contaminación y el procesamiento de alimentos. O sea, tiene una importancia conocer cuán rápido reacciona un compuesto, porque muchas veces, por más de que nos parezca algo que no tenga nada que ver con la química, el hecho de que, por ejemplo, un alimento se descomponga,
cómo se sabe. O sea, yo me voy, compro del super leche y qué sé yo, ¿verdad? Compro leche y ahora con las leches ya lo te dicen, por ejemplo, no sé, creo que es el lactolando o algo así, que es ya sea en sachet o en otro, en caja, ¿verdad? En cartón, dice hasta 45 días sin frío, dice así. ¿Y eso por qué? Justamente porque sabemos que, ¿verdad? Ya sea la leche o cualquier otro compuesto que sea orgánico, de alguna u otra manera se va a descomponer, ¿verdad? Y esa reacción de descomposición, ¿verdad? Justamente tiene un periodo de tiempo, ¿sí? Y ese que tenga un periodo de tiempo y que cambie su cantidad, vamos a decirle su concentración de ese reactivo en un cierto tiempo, te da una velocidad, y esa sería, vamos a decirle, la velocidad en ese tiempo que va a tardar un compuesto en cambiarse, en descomponerse, ¿verdad? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, dejes la comida al aire libre, una comida, ¿verdad? Que si lo dejas, o no sé, en el sol o cosas así, después de 1 o 2 horas, esa comida ya va a tener olor, ¿verdad? ¿Y por qué eso ocurre? Porque hay una reacción, ¿verdad?, que desencadenó justamente una rapidez en esa reacción, ¿verdad? O sea, una reacción de descomposición que hubo ahí. ¿Se entiende? Entonces, en todo eso ocurre hay o existe una rapidez de reacción, ¿no? Que puede ser rápida o que puede ser un proceso lento. Bueno, entonces por eso es que es importante esta parte de la química. Con frecuencia, los químicos industriales ponen más énfasis en la aceleración de la rapidez de una reacción que en mejorar su rendimiento. Sabemos que cualquier reacción puede representarse a partir de la ecuación general, ¿no es cierto? Reactivos o productos. Por ejemplo, si yo quiero hacer sodio más cloro, yo sé que esto me va a dar cloruro de sodio, ¿verdad? ¿Cómo se lo llamaba a estos compuestos que está antes de la reacción? Se lo llama reactivos, y al compuesto ya realizado, entonces lo llama producto. Entonces sabemos, ¿verdad? Reactivos y productos. Producto vendría a ser ya el último proceso, ¿verdad? De la combinación, ya sea de elementos o de compuestos. Esta ecuación expresa que durante el transcurso de una reacción, los reactivos se consumen mientras se forman los productos. Como resultado podemos seguir el progreso de una reacción al medir ya sea la disminución en la concentración de los reactivos o el aumento en la concentración de los productos. En la figura que después vamos a ver, se muestra o se ilustra el progreso de una reacción sencilla donde las moléculas de A se convierten en moléculas de B. Fíjense acá, esta es la figura. Figura 13.1. Avance de la reacción A B a intervalos de 10 segundos durante un periodo de 60 segundos. Inicialmente solo están presentes las moléculas de A, que son las esferas grises, las que vemos acá. ¿Qué pasa? Al transcurrir el tiempo, al avanzar el tiempo, se forman moléculas de B, que son las esferas rojas, las que están acá. ¿Sí? Entonces, 10 segundos estaba todavía la molécula A, a partir del segundo ya 20 empieza ya a haber moléculas de B, en donde en la última, vamos a decirle en el último periodo, que en el de 60 segundos, de 50 a 60, ahí te das cuenta de que hay más moléculas de B que de A. Entonces esta reacción es una reacción de A a B, justamente haciendo referencia a él. Entonces, ¿qué ocurre? Las moléculas de A se convierten en moléculas de B. Esta flechita sabemos que es reacción o conversión.
Yo puedo decir sodio con cloro se convierte en cloruro de sodio. ¿Está? O podríamos hablarlo de esa manera. En la figura 3.2 se muestra la disminución del número de moléculas A y el incremento en el número de moléculas B con respecto al tiempo. En general, es más conveniente expresar la rapidez de reacción en términos del cambio en la concentración en cuanto al tiempo. Así, dice, para la reacción de A a B, la rapidez lo vamos a expresar como la variación de la concentración de A sobre la variación de tiempo. Es como, vamos a decirle, como una velocidad media. ¿Sí? Una velocidad media en física, ¿verdad? Ahora, el signo menos enseguida explica por qué. Es la menos variación de la concentración de moles de A sobre la variación de tiempo, o también yo puedo expresar como la menos variación de la concentración de B sobre el tiempo, donde delta A y delta B son los cambios en la concentración, o sea, la molaridad, en un determinado periodo, delta T. Debido a que la concentración de A disminuye durante el intervalo delta A, es una cantidad negativa. La rapidez de reacción es una cantidad positiva, de modo que es necesario un signo menos en la expresión de la rapidez para que la rapidez sea positiva. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir? De que, obviamente, si yo estoy, vamos a suponer, al principio hubo 50 moles o molares de cantidad de A al inicio. Vamos a llamarle A inicial a él. Después, ¿qué pasó? Hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? 7 cantidades de mole o de molaridad al final de esa reacción. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Obviamente, sabemos nosotros que cuando hablamos de delta estamos hablando de un proceso final menos inicial, ¿verdad? Eso lo habíamos hablado ya en física, ¿verdad? Entonces, si vos haces 7 menos 50, te va a salir un número negativo que es menos 43, ¿verdad? Entonces, como la rapidez, nosotros vamos a tomarlo como siempre un valor positivo, y eso nosotros sabemos en física, de que la rapidez era el módulo de la velocidad, o sea, era el valor positivo de la velocidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre es como tomarle el valor positivo nomás, por eso es que le colocamos el signo negativo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esto se vuelva positivo. ¿Está? Entonces, de ahí sugiere, ¿verdad?, de que ese signo negativo esté al frente de tu variación. ¿Se entiende, va? Por otra parte, dice, la rapidez de formación del producto no requiere un signo de menos, porque delta B es una cantidad positiva. La concentración de B aumenta con el tiempo. Estas rapideces son rapideces promedio porque representan el promedio en cierto periodo delta T. Fijémonos acá en la figura 13.2, que es el que está acá. Vamos a ver este. Dice figura 3.2, rapidez de la reacción de AB, representada como la disminución de las moléculas de A con el tiempo y como el incremento de las moléculas de B con el tiempo. Tenemos una gráfica XY, donde este es el periodo de tiempo en segundos y esta es la cantidad de moles, ¿sí?, o el número de moléculas. ¿Está? Te das cuenta que al principio A tenía mucha cantidad, 40 dice acá, y se disminuyó hasta aproximadamente un valor, qué sé yo, de 7 por ahí, 7 moléculas. Y te das cuenta que B al principio no tenía nada, porque no existía B, pero al final tuvo una cantidad de 33 por ahí, moléculas. Entonces, esta gráfica representa la
disminución de las moléculas A y el aumento de las moléculas de B con respecto al tiempo. Entonces ahí lo que estamos viendo es una gráfica de qué? De rapidez. ¿Sí? A continuación veremos cómo se mide en forma experimental la rapidez de una reacción. Por definición, sabemos que para determinar la rapidez de una reacción se mide la concentración del reactivo o del producto como una función del tiempo. Bueno, lo que estaba acá. Entonces, por definición. Para las reacciones en disolución, las concentraciones de alguna especie se puede medir por métodos espectroscópicos. Si participan iones, el cambio de la concentración también se detecta por mediciones de conductividad eléctrica. Las reacciones con gases se siguen a través de medidas de presión. A continuación consideraremos dos reacciones específicas para las cuales se utilizan diferentes métodos para medir la rapidez de reacción. Bueno, ¿qué es lo que explica acá? Que no precisamente esa sería una forma de, vamos a decir, de hallar la rapidez, sino que puede haber en estado líquido, podemos tener un cierto método para poder hallar esa rapidez, o en el estado gaseoso también podemos tener otro método. ¿Está? Eso es lo que nos dice acá. Entonces, para lo que es, por ejemplo, si es en estado, ya sea en estado líquido o algo, está en disolución, dice, se puede medir por métodos espectroscópicos. Si es que hay iones, dice, el cambio en la concentración también se detecta por mediciones de conductividad eléctrica. Y si son gases, dice, se miden a través de la presión. O sea, hay distintos métodos para poder hallar, no precisamente uno como el que está acá. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Reacción de bromo molecular y ácido fórmico. Fíjense un poco. Bueno, se llama ácido fórmico esto, pero esto ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La semana pasada, antepasada nomás hablamos todo. No, la semana pasada no. Aunque de esto hablamos ya la semana antepasada. ¿Cómo se llama esta reacción? ¿O cómo se llama ese compuesto? Compuesto orgánico. ¿Cómo se llama? Ácido fórmico es el nombre comercial de ese compuesto, pero COOH, ¿a qué hacía referencia? Un ácido carboxílico. Y bueno, ¿y quién es un carbono? Entonces, ¿cómo se llama? Ácido mético. ¿Cómo era la terminación de un ácido carboxílico? Ico o oico. Entonces esto es un ácido metanoico, ¿verdad? El famoso ácido fórmico es el ácido metanoico, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a unir bromo con ácido metanoico o ácido fórmico. Esto habíamos hablado, no sé si la semana pasada, pero habíamos hablado de que si se une, por ejemplo, un ion cualquiera con una reacción, o sea, con un compuesto orgánico, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Es como decirlo de alguna manera, ese bromo va a separar a esto. ¿Sí? Va a separar. Y esto obviamente por reacción redox. Tenemos acá bromo, tenemos acá hidrógeno y tenemos acá el dióxido de carbono. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió acá? Dice, en disolución acuosa, el bromo molecular reacciona con el ácido fórmico como si. O sea, en agua, esto ahora a su vez, esto tendría que, a ver, CO2, acá tiene un hidrógeno. Bueno, por eso es que está acá la cantidad de 2 de hidrógeno. El bromo molecular tiene un color café rojizo.
la reacción. Todas las demás especies son incoloras. A medida que progresa la reacción, la concentración de bromo disminuye con rapidez y su color se desvanece. Esta pérdida de color y por tanto de concentración se mide fácilmente con un espectrómetro que registra la cantidad de luz visible que absorbe el bromo. ¿Qué es el espectrómetro? El espectrómetro es un aparato que sirve para medir la luz. ¿Sí? Creo que se llama espectrómetro de masa, algo así también está bien. Bueno, acá tenemos entonces esta reacción de bromo con el ácido metanólico, ácido fórmico. Fíjate que el bromo es de color marrón, así como está. Cuando se le agrega el ácido fórmico a esto, el color marrón ya empieza ya a cambiar, ya empieza ya a tener una tonalidad un poquito más clara. A medida que pasa el tiempo, se vuelve más clara. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de ácido fórmico que de bromo. Hasta que a lo último, básicamente acá no hay una pequeña porción de bromo, fíjate, es más transparente incluso. O sea que acá hay más cantidad de ácido fórmico que de bromo. El bromo desaparece. ¿Está? Entonces, de izquierda a derecha, la disminución en la concentración de bromo en el transcurso del tiempo muestra una pérdida de colores. Y acá tenemos su gráfica. La gráfica de la absorción del bromo contra la longitud de onda. Fíjense acá, esta es una gráfica de la absorción de color con respecto a la longitud de onda. Acuérdense que la luz se mide en ondas. ¿Sí? Lo habíamos hablado la semana pasada en física, la parte de óptica. La absorción máxima de la luz visible debida al bromo se presenta en 393 nanómetros. Al avanzar la reacción de T1 a T3, dice, la absorción que es proporcional a bromo disminuye. Entonces, acá vemos cómo esto, a medida que baja la absorción también se alarga la longitud. La medición del cambio o la disminución de la concentración de bromo, dice, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, permite determinar la rapidez promedio de esa reacción durante ese intervalo. La rapidez promedio sabemos que es el negativo de la variación de la concentración de ese compuesto, en este caso de este ion, con respecto al tiempo. Entonces sería final menos inicial sobre el tiempo final menos tiempo inicial. Utilizando los datos de la tabla 13.1, a ver, 13.1, vamos a ir al de tabla 13.1. Tabla 13.1. No encuentro. ¿De verdad? Bueno, intervalo de 10 segundos durante un periodo de 60 es. Y nos dice por cuánta cantidad es, a ver cuánto le pone acá. Utilizando los datos de la tabla 3.1 podemos calcular la rapidez promedio del primer intervalo de 50 segundos como sigue. Entonces acá vemos la variación, la recta entre lo final con lo inicial. Te das cuenta que acá inicialmente había más cantidad que lo final, que la cantidad final, y esto es una variación de tiempo de 50, o sea sería 60 menos 10, por eso es 50 segundos acá. Y nos da esta rapidez, 3,8 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo, que fíjate que es una rapidez, o sea, relativamente en corto tiempo. ¿Sí? O sea, esto ocurre casi instantáneamente. ¿Sí? 3,8 por 10 a la menos 5. Vamos con la calculadora, ¿cuánto sale en coma? Sería 0,000038 segundos.
0,0000038, ¿verdad? Y bueno, ni siquiera llega al medio minuto, ¿verdad? Es una reacción que ocurre rapidísimo, ¿verdad? Y hay reacciones que ocurren mucho más rápido, incluso. Después dice, si seleccionamos como intervalo los primeros 100 segundos, la rapidez promedio estará dado por y con respecto a 100 segundos. Ahora sale una cantidad un poquitito más, vamos a decirle más grande, bueno, o más pequeños, más rápido. Estos cálculos demuestran que la rapidez promedio para la reacción depende del intervalo que seleccionemos. Al calcular la rapidez promedio de la reacción a intervalos cada vez más cortos, obtenemos la rapidez en un momento específico, lo que proporciona la rapidez instantánea de la reacción. Bueno, acá teníamos la tabla, esta era la tabla 3.2, lo que dice. Acá, fíjense acá, es de tiempo 0 a tiempo 50, y acá tenemos la cantidad de moles. ¿Sí? Esta es la rapidez, y esta acá que enseguida va a explicar qué es lo que significa sacar una constante de todo eso. En la figura 13.5 se presenta la gráfica del bromo 2 contra el tiempo, con base en los datos mostrados en la tabla 13.1. Gráficamente la rapidez instantánea de 100 segundos después del inicio de la reacción está dada por la pendiente de la tangente de la curva en ese momento. Nosotros sabemos, fíjense, esta es la gráfica de rapidez y nada, tiempo con respecto a la cantidad de moles. Bueno, si es moles con respecto al tiempo, es rapidez. Y nosotros sabemos que la rapidez aquí era igual, o sea, la velocidad aquí era igual a la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Eso en cinemática nosotros habíamos hablado. Entonces lo que nosotros sacamos sería justamente la pendiente en cada curva, o sea, en cada punto de la curva. Por eso esto que está acá representa la rapidez, la pendiente es la rapidez, la velocidad. Acá explica, bueno, esto es más que nada física, explica qué es lo que significa esto. Nosotros ya me imagino que ya sabemos. Bueno, ok, acá. Acá aparece justamente una K. Dice, el término K se conoce como constante de rapidez, una constante de la proporcionalidad entre la rapidez de la reacción y la concentración del reactivo. Esta proporcionalidad directa entre la concentración de bromo y la rapidez también se apoya graficando los datos. Acá tenemos una ecuación ya de cómo hallar esa constante, que es la rapidez sobre la concentración de bromo. Concentración llamémosle inicial. Debido a que la rapidez de la reacción tiene unidades de moles sobre segundo o de molar sobre segundo y bromo en molar, en este caso la unidad de K es de 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Esto después van a copiar, ¿sí va? Es importante entender que K no se ve afectada por la concentración de bromo. La rapidez será mayor cuando la concentración será mayor y será menor en menores concentraciones de bromo. Claro, porque es una relación directamente proporcional e inversamente proporcional. Hablando de eso es lo que nosotros vamos a estar hablando enseguida. Entonces, les voy a dar tiempo para que copien. Acá muestra ejemplo, ¿verdad? Te pide calcular la constante de la rapidez para la reacción con base en los datos para un tiempo de 50 segundos. Tenemos la rapidez, que es esta, ¿verdad? Que sabemos nosotros que podemos hallar la rapidez como moles sobre el tiempo, ¿verdad? Y una vez que tengamos dividido
dividimos sobre la cantidad de moles y ahí vamos a tener ya la constante. ¿Está? Muy bien, le voy a dar tiempo para que copien lo que vendría a ser esta parte. No sé si quieren copiar el ejemplo del bromo, la reacción bromo con ácido metanóico. ¿Está? Copian esto y si es que quieren, o sea, pueden no necesariamente dibujar esto, sino que digan nomás que es lo que cambia el color. Entonces esto es lo que pueden colocar después de esta reacción. ¿Está? Voy a pausar el video para poder continuar.